Buenos días. La reunión que mantuvo esta semana la ministra Ana Mato con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas dio de sí lo que prometía. Se puede afirmar que se trata de la mayor reforma del Sistema Nacional de Salud de los últimos 25 años. La pregunta es si esta reforma será suficiente. La revisión del copago no es plato de buen gusto, pero si se pone una balanza a hacer ese esfuerzo económico que se pide frente a tener que pagar por la asistencia sanitaria, el saldo hacia la medida parece dar positivo. Sin embargo, a efectos de conseguir ahorrar dinero, el problema es que su efecto no es recaudatorio, sino disuasorio, por lo que las cifras no son fijas. En cuanto al resto de iniciativas planteadas, sucede gran parte lo mismo, están sujetas a demasiados condicionantes, por lo que a muchos no les salen las cuentas para conseguir ahorrar los 7.000 millones de euros que pide el Gobierno. Quizás solo haya que esperar unas horas al Consejo de Ministros de hoy para saber si habrá medidas adicionales para cumplir con este objetivo. Comenzamos Salud Hoy. Las adoptadas por el Gobierno. Entrevistamos a Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes. Los españoles aún se confunden con la PPA. Analizamos los errores más comunes. ¿Qué son los cuidados paliativos? Contamos con un experto en la materia donde analizaremos este tema en profundidad. Esta semana se celebró un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que la ministra Ana Mato acordó con los consejeros prácticamente por unanimidad una reforma de la sanidad con la que se pretende ahorrar 7.000 millones de euros, de los que, según las previsiones, 3.700 saldrán del ámbito de la farmacia. Por primera vez en la historia se implanta el copago farmacéutico para los jubilados con pensión contributiva. Así lo acordó la ministra de Sanidad, Ana Mato, con la mayoría de consejeros de las comunidades autónomas. Pues hemos fijado un porcentaje de aportación de los pensionistas de 10%, pero, lo más importante, con un tope. Es decir, las pensiones bajas, las que están por debajo de 18.000 euros, que es el tope para declarar a la renta, pagarán 8 euros máximo al mes. Y las pensionistas que tienen una pensión superior a la cifra de 18.000 euros, es decir, que tienen obligación de declarar la renta, tendrán un máximo de 18 euros al mes. En cuanto a los ciudadanos activos, que actualmente pagan el 40% del precio de los medicamentos, pasarán a pagar el 50% si su renta supera los 18.000 euros anuales y el 60% si supera los 100.000. Otra de las novedades más importantes en este ámbito es que los más desfavorecidos, es decir, los parados sin prestación, aquellos que reciban rentas de inserción o pensiones no contributivas, estarán exentos de cualquier pago en farmacia. Estas medidas se aprobarán en el Consejo de Ministros de hoy y entrarán en vigor en un plazo máximo de 2 meses. Luchar contra el turismo sanitario fue otra de las cuestiones que se puso sobre la mesa. Acabar con el turismo sanitario y acabar con los abusos, es decir, poner los medios adecuados para que no siga habiendo turismo sanitario y para que no se produzcan abuso por parte de extranjeros que vienen a nuestro país simplemente a utilizar la asistencia sanitaria española. Con esta medida, el Ministerio de Sanidad calcula que ahorrará 1.000 millones de euros. Igualmente se trabajará por la homogenización de la asistencia sanitaria en toda España, con la creación de una cartera única de servicios sanitarios. ¿Para qué? Una cartera común básica de servicios sanitarios que lo que pretende y que lo que queremos conseguir es que todos los ciudadanos en España, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan y de la que sean, tengan la misma atención sanitaria en todas las comunidades autónomas. Se impulsará también una central de compras en la que participarán todas las comunidades autónomas excepto Andalucía, que se utilizará tanto para medicamentos como tecnología sanitaria y servicios, y se pondrán en marcha para todo el territorio nacional subastas de medicamentos. Con el objetivo de reducir el gasto farmacéutico, acordaron seguir apostando por los medicamentos genéricos, una nueva rebaja de precios en el marco del sistema de precios de referencia, que dejen de financiarse algunos fármacos destinados a síntomas menores y enfermedades leves, y se continuará trabajando en la adecuación del tamaño de los envases a las pautas habituales de prescripción. Pues las medidas acordadas no han dejado indiferente a los consejeros de Sanidad. Los de las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha expresaban su acuerdo. Por fin hemos visto que había reformas que eso significa que es la única manera de que no haya recortes. No cambia el modelo, sino que lo mejora y que va a permitir que nuestros hijos y nuestros nietos disfruten de un sistema sanitario como el que hemos vivido nosotros en los últimos 30 o 40 años. Desde luego, las medidas aprobadas hoy, hay algunas que son especialmente significativas para la comunidad en la que yo estoy, concretamente la primera medida que afecta a la facturación de pacientes extranjeros que acuden a nuestro país. Como saben ustedes, en la Comunidad Valenciana hay muchísimo turismo de la Unión Europea y, por tanto, somos especialmente beneficiados por esta medida.
En el lado opuesto, lo planteado no convence a País Vasco, Cataluña ni Andalucía. Hay consenso con algunas de las medidas y con otras no. Y probablemente sobre el 80%. Habrá que evaluar, tendremos que recibir el documento final con la letra pequeña, pero yo creo que va a afectar a los pacientes crónicos. Tenemos presente, aún pendientes de cuantificar, que la medida sobre el aumento en la participación de los ciudadanos en el gasto farmacéutico es importante. Creemos que es insuficiente para el reto de situación financiera que tiene la sanidad de nuestro país y el conjunto de nuestro país. No se puede utilizar esa coartada de atender a la beneficencia, que serían los colectivos de estas características que se acaban de describir, en pos de un desmantelamiento del sistema redistributivo que supone el sistema sanitario, que se ha manifestado como uno de los mejores modelos de redistribución de renta que hemos tenido en nuestro país. Y también hemos salido a la calle para ver qué opinan los ciudadanos de esta medida del copago. Hombre, yo creo que siempre es mejor el menor de los males, ¿no? Que es un pago parcial del gasto, ¿no? Y progresivo en base a las rentas más altas, ¿no? No, hombre, de momento si se puede subsanar con el farmacéutico yo creo que es mejor. Es un primer paso. Pero creo que lo más justo sería que pagase quien tiene realmente más dinero. Más nómina, porque el dinero no está en las nóminas y desde luego los jubilados no lo veo bien. El copago farmacéutico, sin duda, sin ninguna duda, porque es una medida que va a venir mejor para el país por la situación de los enfermos y de la parte de enfermos que no lo están. ¿Cree que mejorará la situación? Sí, sin duda, de las soluciones que se han presentado y por lo tanto de las que existen, es la mejor sin ninguna duda. Puede que la haya mejor, pero no se ha inventado, por lo tanto no existe. Hombre, es una forma más de contribuir un poco al gran agujero. A ver si conseguimos taparlo ya. Todo lo que sea salvar a España con la que está cayendo, a mí personalmente me parece bien. A ver si salimos de este problema y esta gran crisis lo más pronto posible. Pues para conocer el punto de vista de los pacientes tenemos al teléfono a Alejandro Toledo, presidente de Alianza General de Pacientes. Don Alejandro, muy buenos días. Hola, buenos días. La medida del copago de los medicamentos no es una buena noticia sin duda, pero quizás esto podría evitar el copago asistencial. ¿Qué opinión tiene la Alianza General de Pacientes al respecto? Bueno, nosotros somos conscientes de la realidad, del momento crítico y de la enorme dificultad que atraviesa nuestro país. Y es por esa razón por la que estamos dispuestos a colaborar en la sostenibilidad del sistema, pero tampoco a cualquier precio, ni atravesar determinadas barreras que pondrían en grave peligro el sistema que tanto esfuerzo ha costado construir entre todos los españoles. Bueno, pues las medidas adoptadas por el Gobierno después de la reunión del Consejo Interterritorial, pues, en fin, en primer momento nos llena de incertidumbre en muchas cosas, a falta de conocer, como he escuchado anteriormente, pues la letra pequeña, ¿no? O sea, pero esto nos lleva a hacernos unas cuantas preguntas que me gustaría que nos las contestara quien tiene la responsabilidad de contestarlas en estos momentos. Entre ellas, bueno, pues está penaliza a los pacientes crónicos con rentas más bajas esta medida. La falta de adherencia a los tratamientos por falta de recursos económicos no resultará a la larga más caro. ¿Y hasta cuándo, cuando nos despertamos cada mañana con noticias parecidas, con esto será suficiente? ¿Qué nos espera después? Ahora más copagos. ¿En qué? ¿Y hasta cuándo? Nosotros somos conscientes de que la sanidad siempre será un gasto y que lógicamente hay que tomar medidas. O sea, han habido abusos y todo el mundo, todos los agentes implicados en el sector somos conscientes todos de que, en fin, la situación nos obliga a tomar medidas. Pero, claro, con esto habrá bastante. Podemos también dar crédito a los responsables políticos que un día dicen no al copago por convicción y al día siguiente dicen lo contrario. No podemos seguir con esta incertidumbre. Y me pregunto yo también, ¿existen otras vías dentro del Sistema Nacional de Salud que no sea el copago farmacéutico para financiar la sanidad? ¿Qué hay de las medidas estructurales que no se abordan de la manera que se tenían que abordar? Y luego también, ¿existen medidas externas al Sistema Nacional
¿Y por qué no se adoptan? O sea, yo me imagino que, en fin, hay que tener imaginación para recaudar, para financiar la sanidad desde externalizarla un poco. O sea, yo creo, yo, un ciudadano modesto, me planteo, bueno, pues a lo mejor habrá que retomar los anuncios en televisión y con eso financiar la sanidad. O como han hecho otros países que, por ejemplo, han recortado gastos en defensa y nosotros prácticamente no hemos tocado nada y estamos incidiendo en la sanidad. Yo me pregunto también, ¿el sistema público de salud con estas medidas dejará de ser solidario, universal y gratuito y sobre todo de calidad? ¿Se seguirá manteniendo el concepto de calidad? Bueno, estas medidas... yo me pregunto también si son de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas y de no ser así, ¿pondría en peligro la equidad? O sea, ¿vamos a ser todos los españoles igual si esto no se hace de una manera? Pero nosotros lo que pedimos es un pacto nacional por la sanidad ya, o sea, de una manera inmediata. Y bueno, pues también me pregunto yo, por ejemplo, con este copago farmacéutico hay que modificar las tarjetas sanitarias y todos los sistemas informáticos. ¿Y con qué coste añadido? O sea, queremos saber estas cosas y de alguna manera, bueno, pues en fin, escuchamos al presidente del gobierno diciendo que van a seguir realizando recortes y ajustes hasta el verano. ¿Cuántos de estos recortes tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud? Y que nos lo expliquen. O sea, queremos... Bueno, Alejandro, pues nos quedamos entonces con todas esas preguntas. Muchas gracias por mostrarnos el punto de vista de los pacientes. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hace 150 días que entró en vigor la prescripción por principio activo y aunque muchos pacientes ya la han experimentado, lo cierto es que aún existen muchas dudas al respecto, según demuestra un estudio que ha detectado los 7 errores más frecuentes. Les contamos algunos de ellos. ¿Sabemos los pacientes españoles qué significa una receta por principio activo? 7 de cada 10 españoles confunden la prescripción por principio activo con la receta de un medicamento genérico. Además, si hablamos de personas de más de 65 años, los datos se disparan. Una parte muy importante de la población, en el caso de los jubilados, casi el 95%, el 94% para ser exacto, piensa que una receta por principio activo o que un principio activo es igual a un medicamento genérico. Pero el principio activo es solo la molécula o componente del medicamento al que se le atribuye la eficacia y seguridad del mismo. Es decir, tanto marcas como genéricos la poseen. Por otro lado, el 86% de los pacientes creen que los medicamentos genéricos son más baratos que los de marca. Pero actualmente, en la mayoría de los casos, el precio es el mismo. El paciente recibe, como habéis visto, una receta con el nombre de una molécula, pero desconoce actualmente si tiene o no tiene derecho a elegir un tipo de producto u otro. Pero el paciente tiene derecho, si quiere, puede decidir elegir siempre que estén a precio menor, que en este caso es prácticamente la totalidad de los medicamentos que ya han perdido patente. Tanto los medicamentos de marca como genéricos están todos al mismo precio. Asimismo, las personas de la tercera edad preferirían seguir con su fármaco de siempre. El 70% de los jubilados comentan que a igualdad de precios sí que preferirían seguir tomando su medicamento de marca. En este sentido, también se desconoce que el médico puede prescribir fármacos innovadores si hay determinadas necesidades terapéuticas y que los ciudadanos pueden elegir, con la ayuda del farmacéutico, entre un medicamento genérico y uno de marca siempre que este último se ajuste al precio menor. Más cosas. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la diferencia de uno o varios de los factores que intervienen en la coagulación de la sangre. Esto puede provocar hemorragias internas o externas que afectan a músculos y articulaciones. Precisamente esta semana se celebraba el Día Mundial de la Hemofilia. Un niño entre 10.000 nace con hemofilia y su transmisión es puramente genética. La Alianza General de Pacientes se une para apoyar la importancia de la eficiencia en el tratamiento de los enfermos. Y es que si ya es difícil que un adulto se habitúe al tratamiento, para un niño la cosa se complica. Niños hemofílicos que van creciendo y que hacen una vida pues casi normal. No diré normal del todo porque tienen esas limitaciones en cuanto al tiempo, al espacio y las revisiones periódicas en los servicios. Sin embargo, los avances son prometedores y hay esperanza. De que en el futuro también los pacientes hemofílicos con hemofilia A tendrán acceso a este tipo de terapia génica
que les va a permitir, si no la curación definitiva, sino transformarlos en un sujeto completamente normal, al 100% de factor, pero sí en unos términos de factor que puedan hacer una vida casi normal y así de por Un vida. ejemplo de ello es el hijo de Marga. Creo que en mi caso mi hijo es diferente, eso está claro, porque sus compañeros no tienen hemofilia, pero es diferente tanto igual que los demás también son diferentes. Entonces, cuando tú a tu hijo le enseñas que dentro de la diferencia está su normalidad, como todos los demás, pues llevan una vida completamente normal. Él habla de su tratamiento, él ha empezado a pincharse solo y él habla con sus compañeros de que ha conseguido pincharse solo. Entonces, para mí eso, aunque sea diferente, es normalizar la situación. Y es que con ayuda estos pacientes conseguirán su reto, porque como reza el lema de este año, con un tratamiento óptimo ganamos todos. Las enfermedades neurológicas afectan a unos 7 millones de personas, el 16% de la población total. Además, un 50% de las personas dependientes por trastornos crónicos lo son por este tipo de patologías. De estas cifras es muy consciente la Sociedad Española de Neurología, que ha premiado las mejores iniciativas en este campo. La Sociedad Española de Neurología ha querido reconocer un año más las contribuciones al desarrollo de la neurología, al conocimiento de las enfermedades neurológicas y a la concienciación social de los pacientes que las sufren. Su presidente destacó el papel fundamental de la sociedad científica como agente interlocutor en cuanto a recortes sanitarios se refiere. Desde luego estamos sufriendo los recortes que se están haciendo. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es explicarlos bien, pactarlos y creo que las sociedades científicas tienen un gran papel como interlocutores de la administración para tomar las medidas adecuadas, porque se pueden hacer recortes en unas cosas y en otras cosas no se pueden hacer. Durante la ceremonia también se presentó el corto Adivina quién viene a comer mañana, que muestra en clave de humor aspectos relacionados con el neurólogo. Un padre recibe la visita de su hija que va a casarse con un prestigioso neurólogo y lo confunde con un loquero o la neurología con la magia negra. ¡Neurólogo! ¡Joder! ¡Neurólogo! Vamos a utilizar a mi hija como un conejillo de indias. Venga, Honorio, anímate, hijo. A mí también se me encoge el corazón. Pues llega el momento de ver cómo trata esta semana tan movida la prensa especializada. José García, ¿en qué hace hincapié Gaceta Médica? Buenos días. Gaceta Médica analiza esta semana en su portada las medidas acordadas por la ministra de Sanidad, Ana Mato, y los consejeros autonómicos del ramo en el Consejo Interterritorial de este miércoles para reformar el Sistema Nacional de Salud. Entre estas medidas está el copago farmacéutico para los jubilados con pensiones contributivas y poner coto al turismo sanitario. Con las medidas que afectan a la farmacia, el Gobierno pretende ahorrar más de 3.000 millones de euros. Además del copago, se adecuarán los envases de los medicamentos a la duración del tratamiento, se impulsarán los genéricos, se dejarán de financiar los fármacos con una utilidad terapéutica baja y se realizarán compras centralizadas. El Ministerio de Sanidad también prevé ahorrar más de 900 millones de euros poniendo freno a los pacientes extranjeros que vienen a España a hacer uso de la sanidad. En cuanto a los profesionales, el Consejo Interterritorial acordó elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales que facilitará su movilidad y regular las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades médicas. Los detalles se presentarán en la próxima reunión de la ministra con los consejeros de Sanidad autonómicos. Buenos días, Carmen, cuéntanos. El Global también habla de ese tema del Consejo Interterritorial, como no podía ser de otra manera, y que ha protagonizado además esta semana. Pues sí, Lucía, como era de esperar, la reunión del Consejo Interterritorial de Salud acapara gran parte de los contenidos del Global de esta semana. El copago en función de la renta es una de las medidas más innovadoras. Aparte de corresponsabilizar a los pensionistas del coste de una pequeña parte de sus tratamientos, permitirá por primera vez que parados sin prestación económica no tengan que pagar por sus medicamentos. Por otro lado, el sector farmacéutico no ha recibido con temor estos cambios, a pesar de que todas las medidas que afectan al ámbito farmacéutico acabarán afectándoles económicamente. Y esto es porque por primera vez nos han buscado los ahorros en el precio de los medicamentos, o al menos con medidas directas que afectan la credibilidad del país y el reconocimiento de la innovación. No obstante, nos queda mucho por saber de esta reunión y tendremos que esperar a mañana, día en que se publicará el Real Decreto Ley que deberá articular estos cambios.
Hay momentos en los que la medicina no puede curar ni tratar en este punto al final de la vida, cuando el objetivo de la asistencia médica es acompañar al paciente en ese camino. Y de ello se ocupan los cuidados paliativos. Para hablar de esto tenemos hoy al jefe de servicio de anestesias del MD Anderson Cancer Center, doctor Alberto Onrubia. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. ¿En qué consisten exactamente estos cuidados paliativos? Bueno, como muy bien ha dicho usted, estos cuidados se aplican a enfermos que han perdido ya cualquier opción terapéutica convencional y que de alguna manera no tienen perspectivas de curación ni de mejora de su enfermedad con los tratamientos disponibles en este momento. Estos enfermos requieren y tienen unas necesidades muy específicas. Son enfermos que están en la fase final de su vida y que requieren apoyos muy concretos. Desde apoyo psicológico, desde apoyo espiritual, apoyo terapéutico, el alivio de los síntomas, el evitar que tengan sufrimiento, el evitar que tengan dolor. Este es un tema que, como ve, se tiene que abordar de una manera multidisciplinaria, es decir, no interviene solamente o no debe intervenir solamente un especialista, sino un conjunto de personas que se dedican a tratar, a mejorar, aliviar síntomas, de tal manera que el enfermo esté en sus últimos días en la mejor situación posible. En España ahora mismo, ¿cuál es la situación de las unidades de cuidados paliativos? ¿Hay suficientes? ¿Cómo estamos con respecto a otros países de nuestro entorno? Bueno, en España casi todos los hospitales públicos tienen algunas camas dedicadas a cuidados paliativos. Eso es muy frecuente. No se sigue el modelo inglés del hospice, como lo llaman ellos, ¿no? Que son centros más monográficos dedicados fundamentalmente a cuidados paliativos, donde el enfermo recibe buenas atenciones médicas y sanitarias y en los cuales se es muy abierto, es decir, se permite la entrada continua de familiares, se permite que pasen niños, se permite incluso que pasen mascotas. En España centros monográficos hay poquitos. La situación es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay aproximadamente como candidatos a cuidados paliativos 128.000 pacientes y el número de camas dedicadas en este momento es francamente escasa para las necesidades que hay. De todas maneras, la Comunidad de Madrid puso en marcha en el año 2009 un proyecto de desarrollo de cuidados paliativos en la comunidad. Este plan finaliza en el 2014, ¿de acuerdo? O sea, que todavía está en vías de desarrollo. Todavía está en vías de desarrollo, efectivamente. Doctor, ¿cómo se trata el dolor en estas unidades? Bueno, el dolor se trata de varias maneras, depende del dolor que sea. Se pueden utilizar fármacos, se pueden utilizar analgésicos mayores, mórficos y demás. Luego hay dolores que son más específicos, son dolores neuropáticos, se asocian otros fármacos. Y luego hay dolores derivados de las complicaciones de la enfermedad de base. Por ejemplo, se ve con cierta frecuencia metástasis óseas vertebrales que son extraordinariamente molestas, producen mucho dolor, etcétera. Entonces, se puede hacer radioterapia, con intención, evidentemente, paliativa, no curativa. Se prevén y se previenen, por ejemplo, la posibilidad de fracturas óseas, se pueden llegar a hacer cirugías, se pueden llegar a hacer procedimientos como son neurolisis, pinchar nervios para que no transmitan el dolor. En fin, hay un montón de técnicas, desde la radioterapia, desde las técnicas invasivas, con infiltraciones, con neurolisis, etcétera, hasta las técnicas quirúrgicas. Por ejemplo, si hay un aplastamiento vertebral, eso molesta mucho y además puede comprimir raíces, pues tenemos maneras de operarlos por vía mínimamente invasiva, de tal manera que la vértebra se estabiliza y el paciente mejora, lógicamente, muchísimo. Todo este tipo de medidas son pues para mejorar esa calidad de vida del paciente, pero en muchas ocasiones también se habla de que, bueno, pues que la medicina se empeña en tratar cuando ya no hay tratamiento, de ese encarnizamiento terapéutico. ¿Cree que todavía existe o es algo que está ahí pero no hay? Sí existe, sí existe. Es decir, todavía
hay encarnizamiento terapéutico en algunos casos, no en muchos, pero en algunos. Digamos, los paliativos lo que persiguen, evidentemente, no es extremar las medidas terapéuticas, sino, de alguna manera, dar apoyo al paciente, darle tratamiento a su sintomatología, a sus dolores, darle apoyo psicológico. Para eso están los psicooncólogos, por ejemplo, en el caso de que el paciente sea oncológico, y darle apoyo espiritual si el paciente lo pide, lo requiere, siempre se lo ofrece. La importancia de ese acompañamiento, ¿no?, hacia el final de la vida. Efectivamente. Para el paciente y para familiares, me imagino que también. Efectivamente, para familiares también se puede dar apoyo psicológico. Es muy importante dar información, mantener continuamente contacto. Después que el paciente se ha visto varias veces al día, que el paciente se sienta arropado. Doctor, pues muchísimas gracias por mostrarnos esta función de las unidades de cuidados paliativos. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos acostumbrados a que nos acompañe y solo nos pasamos a pensar en ella cuando nos falla. A excepción de aquellos para los que constituye un instrumento de trabajo, lo cierto es que no es habitual procurarle cuidados a nuestra voz. Hoy terminamos hablando de qué hacer para que no nos falle con unos grandes profesionales. No sin antes recordarles que tiene una cita como Estar Bien cada semana con su programa Estilo de Vida, pero en este caso el lunes a las 12. Les esperamos el viernes que viene aquí en Salud Hoy. Más de 2 millones de personas sufren alguna patología que requiere la atención de un otorrinolaringólogo, y no por el oído. Una de las principales víctimas del ruido es la voz, y es que precisamente en España la mayoría de los españoles no la cuidamos. Pues la verdad es que los españoles gritamos muchísimo. Es una cosa cultural, porque si uno se va a Gran Bretaña el nivel sonoro es inferior y eso nos afecta muchísimo a la voz. La voz representa nuestro cuerpo, nos está dando la imagen de cómo está nuestro cuerpo. Entonces es nuestra imagen también, una voz persuasiva. Creo que dice mucho de la persona, ¿no? Por eso en el canto y en el canto lírico es donde se puede encontrar la mayor expresión que la voz humana puede hacer. Se estima que las alteraciones afectan al 30% de la población. Lo más normal son tener nódulos vocales, que es la patología más frecuente de los niños, y en los mayores también, sobre todo en las mujeres, es muy frecuente tener estos nódulos, y por el tabaco el edema de Renke, que es una inflamación de las cuerdas vocales y que produce una voz bastante grave, sobre todo en las mujeres. Pero hay solución. Si la disfonía se prolonga en el tiempo, la solución es clara y es el especialista el que la tiene. Dormir bien, una buena alimentación y desde luego no forzar la voz por encima de nuestras posibilidades, y a la mínima que tengamos cualquier problema acudir a un especialista para que nos diga qué es lo que debemos hacer para volver a la normalidad.